con María Elena Cura acerca de, bueno, cuestiones que tienen que ver con el patrimonio. Y hoy es un programa donde nos vamos a ocupar del patrimonio, nos estamos ocupando del patrimonio, ¿sí? Pero el sábado hubo una jornada en la Sociedad Francesa de Chivilcoy, que no pude acompañar, lamentablemente tenía muchas ganas, pero bueno, el deporte me lo impidió, pero tenía ganas de acompañar porque se habló de patrimonio cultural inmaterial. Lo estoy leyendo para no equivocarme. Patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Con una sigla que le pusieron PCI también para que sea más fácil de nombrar, pero quería decirlo con todas las letras. Y de ello estuvo hablando Gabriela Arias, que ya la tenemos conectada para charlar con nosotros aquí en la Mañana del Centro. Ella es arquitecta. Hemos dialogado un montón de veces con Gabriela acerca de cuestiones vinculadas al patrimonio, a la arquitectura, al MOACH de Chivilcoy. Pero nos interesaba preguntarle, ¿no? Porque digo, estuviste ahí para con el auditorio de la Sociedad Francesa, personas que se acercaron en un lindo número a acompañar este sábado esta propuesta de MOACH. Pero ¿qué es este patrimonio inmaterial? ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día, gracias por conectarte ante todo. Bueno, gracias Eduardo. No, gracias siempre a vos por la invitación, por el espacio y por la preocupación, ¿no? Por el patrimonio. Por supuesto que sí. La Bueno, verdad, ¿qué es, a ver, qué es el patrimonio, sí, en este caso inmaterial? Nos lo podés denominar para poder entenderlo? mira, el patrimonio cultural inmaterial son todas aquellas manifestaciones que se dan en diferentes ámbitos de la cultura de una determinada comunidad, ¿no? Específicamente hay 5 ámbitos en los cuales se desarrollan estas diferentes manifestaciones, tradiciones, que hacen a la identidad de una determinada comunidad, ¿no? A la que se denomina comunidad portadora. Esas manifestaciones son de diferentes índole, ¿no? Tenés el ámbito en el cual nos desarrollamos, o sea, en el cual inscribimos nosotras todas las actividades del sábado, que es el ámbito de las artesanías tradicionales, pero también tenés el ámbito, por ejemplo, de la música tradicional, o sea, las artes del espectáculo, donde entran la música tradicional, la danza y el teatro. Después tenés otro ámbito que tiene que ver, por ejemplo, con los idiomas y con todas las expresiones orales, ¿no? Ya sean los cuentos, las leyendas, los idiomas mismos. Después tenés, a ver, espero no olvidarme ninguno, después tenés las expresiones que tienen que ver, las manifestaciones que tienen que ver con todos los ritos, las fiestas, los usos tradicionales, ¿no? Y que en ese ámbito nosotros tenemos, por ejemplo, la gastronomía, y Claro. ahí estuvo el tema del taller de la torta frita. Y después tenés también un ámbito muy interesante que tiene que ver con lo que es los saberes en relación a la cosmovisión, la relación con la naturaleza. Y ahí no solo tenés, por ejemplo, todas las cuestiones de ancestrales que tienen que ver, que en América tenemos muchas comunidades que tienen que ver, viste, con todo lo que es la medicina ancestral, los ritos chamánicos, la Pachamama y todas estas cuestiones, sino que también, por ejemplo, tiene que ver con todos los saberes que hacen al trabajo del hombre de campo, ¿no? Por ejemplo, esta relación de conocer los ciclos de la naturaleza y todo eso. Entonces, esos son más o menos los 5 ámbitos en los cuales se mueven todas estas manifestaciones, tradiciones, saberes que hacen al patrimonio cultural inmaterial. Y ¿Acompañan son, lo que es el material? claro, claro que sí. Por eso a veces es muy difícil, viste, entender. Yo les decía, por ejemplo, el otro día tuvimos una cantidad muy linda de artesanos Sí, que por otro lado, ahora si querés vemos qué tipo de artesanías, ¿no? Porque no son todos. Teníamos a los artesanos ahí trabajando y yo les decía, lo que ellos saben, el conocimiento que ellos tienen internamente, ahí está, ese es el patrimonio inmaterial, el saber, ¿no? Ahora, el objeto que producen es el patrimonio cultural material mueble, porque se puede mover, ¿no? Las piezas de cerámica las puedes trasladar, el llavero de cuero crudo te lo pones encima y lo llevas, ese es el objeto. Pero en realidad el patrimonio inmaterial es el saber del artesano
que a él alguien se lo enseñó, Sí, sí, ¿entendés? sí, 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 sí. O sea, acá el inmaterial en estos casos, por ejemplo, pasa por el lado del conocimiento. Claro. Entonces te empezás a dar cuenta que el patrimonio tiene que ver más con la gente que con los objetos. ¿Entendés? Y es la gente también, la comunidad portadora, la que le da el valor y el significado, que dicen, uy, no, mirá, la milanesa como la de mi mamá no hay, ¿entendés? O Sí, el sí, sí, sí. saber que me transmitió, no, cuando fulano nos contaba, el abuelo nos contaba las historias, o sea, ahí está el valor también que le tiene que dar la comunidad. Cuando la comunidad ya deja de nombrarlo, deja de hacerlo y deja entonces ahí vos decís, bueno, está perdiendo valor, Bueno, ¿no? recetas de tortas fritas hay un montón. Claro, Sí, que sí. sí, 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 Pero bueno, sí. es esto es ¿cómo es? Del traspasar de los saberes o de ir de generación en generación. De lo que has mencionado, estamos arrancando desde años y años atrás hasta llegar ahora a Ancestrales, 2025, claro, y va claro. pasando, sí, de generación en generación hasta tener en este 2025 lo mismo, sí, que pasaba en el 1800 y pico, ponele, ¿no? Sí, y más atrás Y más también. atrás. O sea, y cuanto más atrás te vayas, en realidad, y si todavía sigue vivo, más valor va a tener, ¿no? Porque cuanto más se sostenga en una comunidad, es porque realmente es muy fuerte, ¿no? Cuanto más se sostiene, vos decís, ah, no, viste cosas tales como, no sé, el tango, por ejemplo, ¿no? En la Argentina, o el mate. El mate o el tango son cuestiones ¿viste? O el candombe de pronto en la costa rioplatense, o esto de las sogas. Bueno, hay cosas, o por ejemplo lo que hicieron las chicas con el ecoprint o el telar mapuche, ¿no? O la cerámica ancestral. O sea, cuanto más lejos te vayas, el telar mapuche o la cerámica ancestral, a ver, estamos hablando de muchos siglos atrás, Mucho. ¿no? Y que todavía se sostenga, entonces, caramba, tiene mucho valor, ¿no? Y forma parte de nuestra identidad. Por ahí la soga o la platería, esas cosas tienen más que ver con esta cuestión de este momento en la historia de nuestro país, de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde el criollo empieza a ser, ¿no? De todas estas herramientas de trabajo, porque al fin y al cabo la soguería empezó siendo herramientas de trabajo, ¿no? Del hombre de campo con el caballo y todas estas cuestiones, Sí. y se fue desarrollando de modo tal que llegó a un nivel, viste, a un nivel artístico y de un nivel de detalle y de estilismo muy interesante, ¿no? Pero bueno, está toda la soguería de trabajo y la platería que es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más atrás te vas, encontrás un montón, ¿no? De cuestiones que tienen que ver también con nuestra raíz latinoamericana, La ¿no? verdad Con el que cordón cordillerano y demás. sí, o sea, acá digamos se buscó trascender únicamente lo argentino, lo criollo, por denominarlo de alguna manera. Mira, sí, no, porque, y ahí entramos, cuando empezamos a organizar el evento, viste, decían, bueno, pero hay muchos artesanos, si uno va a la feria, viste, que se organiza en la plaza, la feria Bio, hay un montón de artesanos, sí, pero ojo, no todo es artesanía ancestral, no todo es un saber ancestral. Porque bueno, hay muchos artesanos hoy en día que hacen cosas maravillosas sin desmerecer a nadie, pero buscamos aquellas artesanías que tienen que ver con la identidad nacional y que tienen que ver con un saber ancestral, ¿no? Por eso la platería, la soguería, eh, por eso iba a estar el fileteado porteño, que está declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por eso también buscamos, se sumó Anaí Moralejo, que viene de Roque Pérez, pero tenemos la suerte de tenerla cerca. Es una persona que hace encaje de aguja o el conocido encaje de Alençon. Alençon es una región de Francia
que hacen este tipo de encajes, un encaje hecho a mano, que es una joya, y también está declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces, como sociedad francesa, bueno, nos parecía interesante que ella participara como un Claro. patrimonio de Francia, ¿no? Patrimonio inmaterial de Francia. Tanto el filete porteño como el encaje de aguja son patrimonio de la humanidad. A ver, te lo decía, ¿sabes por qué? Porque, bueno, obviamente hay cuestiones nuestras, sí, argentinas, criollas, pero hay otras que, Sí, bueno, nos llegaron de afuera, ¿no? Con la inmigración. claro, Y que claro, las claro que sí. tomamos por ahí, le podríamos ver, cada uno le da su impronta, recién estabas mencionando el tema de Francia, ¿no? Obviamente, Sí, por ahí lo que llega de afuera, en tanto que inmigrantes, con el transcurso de los años se le fue dando la impronta del país al que llegó, en este caso hablamos de claro, Argentina, ¿no? sí. Pero son corrientes que llegaron con los inmigrantes y que se quedaron y que se perfeccionaron, etcétera. Claro, sí, eso, por eso te digo que hay algunas de estas manifestaciones que se han dado producto de la transculturalidad, ¿no? De esos inmigrantes que vinieron, que ya vinieron de muchas culturas, porque vinieron italianos, alemanes, franceses, ingleses, irlandeses, turcos, árabes, o sea, Sí, de ya ahí todo. vino ¿no? Y esto se transformó en un crisol porque a la vez se juntó con la gente que ya estaba acá, con la cultura latinoamericana, ¿no? O sea, Argentina se transformó realmente en un crisol, el famoso crisol de El razas, pero famoso, que claro. generó un proceso de transculturación muy importante, ¿no? De allá para acá y lo que se encontró acá, y obviamente se fundió. Por eso también uno hace como un corte y dice, bueno, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tenemos un proceso de transculturación y de una nueva generación, digamos, cultural, por decirlo de algún modo, de un nuevo movimiento de cultura y de manifestaciones, pero ya teníamos también, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, el telar mapuche, la cerámica ancestral, bueno, todo el conocimiento de la medicina que tenían, ¿no? Todos los pueblos aborígenes, todos sus ritos, ¿no? Sus carnavales, sus fiestas a sus dioses, Sí. sus instrumentos musicales, su cocina, su gastronomía, su vestimenta. O sea, tenés ahí un montón de cuestiones que ya estaban establecidas en Latinoamérica, ¿no? Claro, bueno, esto también es interesante lo que estás planteando, esto de también tomar lo nuestro. O sea, Claro, de los habitantes, ¿sí? En este caso aborígenes, que ya estaban. Y tomar claro. también sus costumbres. Claro, por eso, basándome en lo que vos estás diciendo de lo nuestro tiene que tener una mirada muy amplia, ¿no? A mí muchas Claro. veces me consultan por, viste, la típica casa chorizo que tiene la ventana cuadrada con molduras, ¿no? Rectangular, el módulo rectangular con molduras, almohadillado y me dicen, ay, van a tirar esta casa colonial. Y le digo, no, no, momento, momento que eso es fines del siglo XVIII, estamos hablando de, ¿no? De otro momento de la historia, ¿no? 1800 y pico, 1850, si vos querés como mucho, 1900, pero otra cosa es lo colonial. ¿No? La colonia de 1500 del 1600, esa es otra cosa. Entonces, en Argentina tendemos a tomar desde ahí, ¿no? Más en los pueblos rurales, porque ¿qué pasó? Mucha de la génesis de la mayoría de los pueblos rurales bonaerenses, ¿no? Están vinculadas al desarrollo de todo este modelo agroexportador y de todo el tendido ferroviario de mitad de 1855 en adelante. Entonces todos nuestros pueblos empezaron a desarrollar y a asentar a raíz de toda esta cuestión, ¿no? Entonces por eso muchos creemos que ese es el origen. Pero bueno, si vos te vas al norte de Argentina o al límite, digamos, de la cordillera en la Patagonia, o te vas al norte, toda la cuestión,
de Entre Ríos, de Corrientes, de Posadas, tenés otro tipo de desarrollo, ¿no? Y de orígenes. Gabriela, recién mencionaste algo digamos, de los aborígenes, de nuestras comunidades, ¿sí? Bueno, hablaste de los mapuches, bueno, sus fiestas, sus tradiciones. Por ejemplo, lo que pasa en el norte o en algunas provincias más, fundamentalmente tema carnavales o algunas fiestas populares. ¿Esto también se considera, digamos, como también inmaterial? ¿Como un patrimonio Sí, sí, inmaterial? sí, No sé, vos vas para sí, la sí. región de Jujuy, no se me viene mucho a la cabeza ahora, pero pienso en Jujuy, pienso en sus carnavales, pienso en sus fiestas. Lo propio puede pasar en tantas provincias del país, ¿no? Sí, no, no, y hoy por hoy, viste que se está dando mucho, bueno, se está trabajando mucho con el patrimonio inmaterial, haciendo un inventario, porque siempre el inventario, siempre estamos hablando de patrimonio cultural, ¿no? Yo no me meto con el natural porque no conozco, no sé nada de eso, pero siempre del patrimonio cultural, siempre la herramienta básica, sea patrimonio material, mueble, inmueble, o sea, patrimonio intangible, siempre la herramienta básica es el inventario, ¿no? Para saber qué es lo que tenés y qué vas a hacer con eso. Entonces, se está trabajando mucho a nivel provincial, y siempre hablo de la provincia de Buenos Aires porque es el ámbito en el que uno se mueve, ¿no? Se está trabajando mucho en hacer los inventarios, en levantar, viste, relevar todas las manifestaciones que hay del patrimonio inmaterial bonaerense. Y una de las cosas que se están relevando son las fiestas. ¿Por qué? Porque cada pueblo está empezando a tener su fiesta particular. Sí, Y esta fiesta en general está muy vinculada a la identidad del pueblo. Por ejemplo, en Mechita tienen su fiesta del ferroviario, exacto. porque Sí, Mechita nace básicamente como un desarrollo, ¿no? de toda esta cuestión de la colonia ferroviaria y la instalación de todo este playón de manejo y reparación de las locomotoras y demás. Entonces tiene una fuerte identidad ferroviaria. Entonces tiene su fiesta del ferroviario. Después, bueno, empezás a ver, viste, hay otro pueblo, por ejemplo, que tiene la fiesta de la frambuesa, porque evidentemente su fuerte era la producción de frambuesa. Chivilcoy, por ejemplo, no es que tenga una fuerte, una identidad, tal vez porque no se ha hecho el estudio y no se ha hecho el trabajo, pero fíjate que Chivilcoy no tiene una fiesta muy fuerte. no, Por ahí uno se podría ir a una manifestación religiosa que sería la fiesta del Carmen, ponele, pero habría que estudiarlo un poco más. Tal vez Chivilcoy, hablando de esto del el ejemplo de la frambuesa de este otro pueblo, Chivilcoy era uno de los mayores pueblos productores de frutilla en su momento, ¿no? Principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces uno por ahí podría ver si esto, viste, por ahí sería un plan de gestión a nivel de producción de municipio o porque ¿qué pasa, Eduardo? Cuando vos empezás a encontrar estas cosas, empezás por un lado, le empezás a encontrar la identidad al pueblo, la gente empieza a sentirse identificada y arraigada a su lugar, porque eso es lo suyo. Le genera orgullo ser, por ejemplo, el mayor productor de tal, sí, ¿no? sí, sí, O sí, sí. tener la fiesta del Carmen reconocida a nivel provincial, tal como la fiesta del caballo embragado, ponele. Por ejemplo, sí. Entonces, si uno empezara a encontrarle a los pueblos rurales estas cuestiones, sería también un elemento importante de desarrollo para el pueblo. No me estoy refiriendo exclusivamente al turismo, porque muchas veces cuando eso no se controla equilibradamente, suele suceder que el pueblo, viste, acostumbrado a una determinada, ¿no? identidad y una determinada cuestión, cuando explota el turismo, que de pronto le llegan 5.000, 6.000 personas un fin de semana, el pueblo lo sufre a veces, ¿no? Está bien que se Sí, desarrolla, sí. crece, Pero pero hay que hay que estar buscar preparados un... para recibir también esa cantidad de Claro, turistas.
Claro, a mí me gusta mucho un ejemplo de un pueblo en España que se llama Valle Salado, que han hecho toda una gestión muy piola con el turismo y la producción, volvieron a producir sal, que era el fuerte de ese pueblo. Entonces no solo es el turismo es viste, un capítulo y bueno, hacen cosas, pero en realidad es volver a poner productivo al pueblo que los Claro. jóvenes no se vayan, ¿viste? Tiene que ver con otra cuestión, ¿no? La Es verdad muy que... interesante, eso lo No, no, pueden sí, buscar sí, sí. en las páginas de internet, vallesalado.com, y es muy interesante todo lo que han hecho ahí. Sí, a partir de una producción, otra vez el arraigo y bueno, después sí viene la parte turística, pero que todo arranque por la Claro, parte productiva, ¿no? claro, por Fundamentalmente. reflotar lo Claro. que eran, ¿no? El valor que tenían. Bueno, lo que pasa es que fiestas tenemos en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las provincias. El tema es algunas con mayor tradición y otras que arrancaron hace poco, pero que bueno, ya de a poquito se fueron arraigando también. Bueno, son Claro, cuestiones, bueno, ya ahí necesitas digamos, de un estudio, de un análisis, ¿sí? Pero lo que me parece interesante es también que se pueda visibilizar y se puedan visibilizar estas cuestiones. Porque como Moach y como Chivilcoy, siempre por ahí nos enfocamos en lo material, en lo que podemos ver, sí. en lo que podemos tocar. Bueno, recién hablábamos con Marilena Cura del recreo, que se puede ver, que se puede tocar, que se puede visitar. Ahora, está bueno también que se ponga en valor, como lo han hecho ustedes con esta jornada, de lo que tenemos, de nuestro patrimonio, pero inmaterial, y que también lo tenemos. Claro, claro que sí. Sí, 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 hay que ponerse a profundizar. Mirá, y realmente los artes, fue muy lindo, primero porque vino muchísima gente, más de lo que esperábamos, muy interesados, y fue muy lindo, o sea, los artesanos súper agradecidos, ¿viste? Porque también es un modo de reconocer su tarea, ¿no? Su Claro, conocimiento, sí, aparte, todos ellos en permanente, ¿viste? Se están perfeccionando permanentemente, estudiando, buscan, ¿no? Estar ayornados, tener material para enseñar. La gente muy contenta también. Bueno, Moach ni hablar, estábamos así como, uff, la sociedad francesa que también ahí auspiciando y siempre poniendo ese lugar que es maravilloso. Em, pero lo que estuvo muy bueno es que la gente pudo ir y pudo meter las manos en la masa. Esto quiere decir que pudo meter las manos en la torta frita, en la masa de la torta frita o la masa de la cerámica o agarrar un tiento, porque el artesano estaba ahí para explicarle y para contarle que esta es otra de las cosas que es muy importante en cuando se trabaja y se gestiona el patrimonio inmaterial, que por un lado tiene que estar vivo. Esto quiere decir que se tiene que estar haciendo, porque si está vivo quiere decir que la comunidad lo valora y lo hace y lo siente propio. Entonces, esa es una condición sine qua non, que tiene que estar vivo. Es muy difícil reflotar algo porque si murió es porque, viste, entonces es importante eso por un lado. Pero por el otro, lo importante es esto de la transmisión. Pues si vos no lo transmitís, también se va a morir. ¿No? claro, y Que sí, en eso, que en eso también a veces es muy difícil encontrar el equilibrio entre las generaciones, ¿no? Porque siempre está la generación que tiene el conocimiento, que sabe la tradición de ese conocimiento, de ese oficio, de ese saber, y están las generaciones nuevas, que obviamente, contemporáneas, que obviamente también tienen otros usos porque cambian las costumbres, porque cambian las tecnologías. Cuando a vos tu abuela te contaba la receta que le había pasado su bisabuela, seguramente no nombraba la batidora eléctrica. no, ¿Entendés? no. Entonces, los usos cambian y uno tiene que poder adaptarse, ¿no? Las dos generaciones tienen que poder amalgamarse armónicamente y cordialmente. Muchas veces sucede que las generaciones fuertemente tradicionalistas, ¿viste? A veces dicen, no, pero los chicos, no. Pero lo tenés que traspasar porque si no se va a morir, No, por supuesto. Sí, ¿viste? La tenés que dejarlo a las nuevas generaciones, manifestación, claro. claro. Entonces, a veces es difícil encontrar ese punto de armonía
¿no? Y ese punto de entendimiento entre las dos generaciones. Es importante que unos entiendan que la generación contemporánea lo tiene que tomar, se lo tiene que apropiar y lo tiene que poner en uso Y bueno, con sus usos nuevos. mm, ¿Viste? Es lo mismo que sucede con los edificios. claro, y Los sí, edificios o los objetos, si bien hay objetos que están en un museo intocable, que está muy bien, pero si vos te pones a ver hoy por hoy es más sustentable, por ejemplo, si yo tengo un edificio viejo, es más sustentable reutilizarlo muchas veces que demoler y construir algo nuevo. Y al vos reutilizar ese edificio, estás generando toda cosa buena, o sea, es como se dice hoy en día, es todo lo que está bien. ¿Viste? Porque vos lo tomás, lo refuncionalizás, lo volvés a incorporar al patrimonio cultural, le volvés a dar identidad. Por ahí, mira, en Europa está pasando en muchos lugares que se están perdiendo, por ejemplo, la práctica religiosa, ¿no? De la Iglesia Católica y convierten muchos edificios y capillas en bibliotecas, en bares, y está muy bien, ¿viste? Porque sigue estando la noción, sigue estando la historia, sigue estando la memoria colectiva, da cohesión social entre el pasado y el presente. Entonces es maravilloso refuncionalizar el patrimonio, ¿no? Le da también un valor nuevo a la ciudad, ¿no? Ni hablar de los cascos históricos y bueno, ahí hay todo un tema aparte, ¿no? y por eso estamos también, convengamos, y por eso estamos hablando también contigo, Gabriela. Bueno, muchas gracias por este contacto, por charlar un poquito con nosotros, por explicarnos de qué se trata este patrimonio también inmaterial, cultural que tenemos en la ciudad. Felicitarlos por la movida y bueno, ojalá que se repita. Sí, la verdad que, mira, la gente quedó tan, es más, nos preguntaban, bueno, ¿y la próxima? ¿Y la próxima? Y bueno, tal vez la próxima juntemos más ámbitos, tal vez la próxima se pueda hacer, viste, de otro ámbito del patrimonio, por ahí la música, la danza, el teatro, pero bueno, la verdad es que fue tan lindo que vale la pena. Así que ya vamos a intentar armar prontamente un segundo encuentro. Muchas gracias, Gabriela, muy amable. No, por favor, gracias siempre a vos, Que Eduardo. sigas muy bien. Gabriela Arias con Bueno, nosotros aquí en la mañana gracias. del centro, bueno, arquitecta y también representante de Moach. Moach, que es Monumentos y Obras de Arte de Chivilcoy, con esta primera edición, primer encuentro de patrimonio cultural inmaterial que se desarrolló en la Sociedad Francesa de Chivilcoy. Y bueno, por lo visto, por lo escuchado, vamos a poder tener seguramente una segunda edición muy pronto.